Cambiamos de tema. A un mes de su instalación, la Convención Constitucional ya cuenta con reglas mínimas para su funcionamiento, entre ellas 8 comisiones provisorias. Una de ellas es la de reglamento, coordinada por Amaya Alves, constituyente de Apruebo Dignidad por el Distrito 20, que nos acompaña a esta hora en la mañana informativa. Amaya, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, y quiero comenzar con tu balance respecto a lo que ha sido este mes de la Convención Constitucional. Muy complicado la instalación, el iniciar desde lo operativo, lo técnico, pero también en términos, podríamos decir, hasta de la convivencia, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Y esto no es que sea cliché, es que realmente era, como ha dicho Jaime Baza e Elisa Loncón, partir de cero. ¿Cuáles son tus miradas, digamos, a un mes de ya instalada la Convención Constitucional? Bueno, sí, tuvimos un inicio difícil, ¿no? El primer día hubo algunas dificultades en llevar adelante la elección de presidente y vicepresidente, pero me parece que a partir ya de la conformación de la mesa directiva inicial se ha producido un trabajo que no estuvo exento de dificultades, incluso materiales de trabajo, de no tener comunicación entre las salas, de no tener un protocolo COVID funcionando, y a un mes tendría que decir que hemos avanzado. Tenemos ya una estructura en estas 8 comisiones provisorias. A mí me toca trabajar en reglamento junto con Daniel Bravo. Y nuestro trabajo, a pesar de ser una comisión provisoria, va a tener un efecto permanente, porque lo que hagamos como parte de la comisión de reglamento va a establecer las reglas de funcionamiento de la Convención Constitucional para todo el periodo. O sea, el reglamento que salga de esta comisión va a estructurar la manera de trabajar de la Convención Constitucional para los 9 meses iniciales, prorrogables por 3 meses más. De hecho, el lunes, si no me equivoco, hablábamos con otra constituyente, Constanza Juve, y destacaba tu trabajo personalmente y también del constituyente Bravo y de toda la Comisión de Reglamento, porque a su juicio estaba trabajando de muy buena forma, que se estaba abriendo también a ir estableciendo el reglamento, que yo recuerdo muchas entrevistas antes de la instalación de la Convención Constitucional, siempre se apuntaba que el reglamento es clave para ir trabajando en el fondo de lo que es esta propuesta de nueva Constitución. ¿Cómo ha sido el trabajo, te pregunto, Amaya, de la Comisión de Reglamento y también cuál es el cronograma y las expectativas que se tienen sobre esto? Sí, bueno, somos 31 convencionales de las unidades, ¿no? Uno no puede hablar en la Convención constitucional de partidos políticos, porque hay figuras muy distintas, ¿no? No es solamente partidos políticos, hay organizaciones de base, sociales, sí. Hay escaños reservados de pueblos originarios, por tanto es una representatividad distinta, yo diría, también hay que comprenderlo de esa manera. Y me parece que inicialmente es posible que uno tenga lejanías, principalmente porque no nos conocemos, pero en el trabajo nos hemos dado cuenta que tenemos la posibilidad de dialogar, que tenemos similitudes, y ahí está ese diálogo lleva a una buena deliberación. Quizás llame la atención, pero hay muchas normas que hemos aprobado de funcionamiento que han sido aprobadas por unanimidad. Entonces, a pesar de que podamos ver el mundo desde puntos de vista diversos, quizás sí lo que tenemos que crear son las normas de trabajo. Hay perfectamente, digamos, muchas posibilidades que lleguemos a buenos acuerdos y que podamos sacar el reglamento en el tiempo que nos han dado, que son 30 días. Ahora, igualmente, y lo que uno también nota es que hay desavenencias, hay miradas contrapuestas, hay una diversidad, pero muchas veces terminan en temas que no tienen que ver con la propia Constitución, u otros dicen en algún minuto va a llegar a eso. Te pregunto, por ejemplo, ayer las declaraciones de la constituyente Marinovich en contra de la presidenta de la mesa, lo que ha sido la presidenta de la mesa criticando las críticas al mismo tiempo del Ejecutivo con respecto a Solución a Mandela. ¿Tú cómo crees que no, me imagino que no van aportando, digamos, pero qué van significando este tipo de críticas, ir y venires, que no solamente se dan desde afuera hacia la constituyente, hasta la convención, sino dentro de los miembros de la Convención Constitucional? Especialmente algunos de Vamos por Chile a la mesa, hay que decirlo, ha sido la tónica durante este mes. Lo que ocurre es que esta convención constitucional como órgano constituyente marca un clivaje, un cambio de paradigma en la manera de construir las normas constitucionales. Nunca en ningún órgano con rango constituyente habían participado mujeres. O sea, habíamos tenido órganos constituyentes solo, en el fondo, en el que solo se incluían hombres. Y aquí tenemos unas diferencias bien particulares. No solamente está integrado en un 50% por mujeres, sino que también hay 17 escaños indígenas. Sí. Y eso marca una gran diferencia. Aquí hay dirigentes de organizaciones territoriales y sociales que jamás en el modelo antiguo habían formado parte de la Convención Constitucional.
Entonces, evidentemente, miramos el mundo desde lugares diversos. Yo soy mujer, soy académica, pero vengo de regiones. Por el lado de mi madre, pertenezco a una familia mapuche. Evidentemente, yo no estaría dentro de las personas que históricamente habrían formado parte de los órganos constituyentes, que en general eran solo hombres de la élite de Santiago. Entonces, lo que quiero decir es que también hay que tener un poco de paciencia para realizar los ajustes de personas que vienen de una gran diversidad, partiendo por la propia presidenta, que es una mujer mapuche. Eso ya es una gran diferencia. Y yo creo que ella se merece todo el respeto y todo el apoyo. A mí me da mucho pesar que algunos convencionales no comprendan el rol de liderazgo y el cambio de época que significa el liderazgo de Elisa Loncón. ¿Qué opina de las críticas que se ha hecho no solamente a la presidenta Loncón, sino a la mesa, al trabajo de la mesa? Especialmente yo apunto a Vamos por Chile porque las críticas han venido de Vamos por Chile en términos de obstruir, de meterse en otros temas. También aquí está el punto de que se habla de si la convención puede hablar de contingencia o no. Porque aquí hay miradas que yo he visto que han cambiado desde la declaración por los presos del estallido a el día de ayer la presidenta Loncón señalando que ya no puede referirse, voy a parafrasear, no puede referirse al tema de la Araucanía porque ella no es presidenta de la República, le obedece al gobierno. Entonces, aquí hay una mirada que empieza, no sé, a complicar un trabajo que obviamente es una convención constitucional que, claro, uno podría decir, no tiene que escribir la Carta Magna en base a la contingencia, pero sí en base al presente, a lo que está sucediendo, a lo que ha pasado. Sí, lo que ocurre es que me parece que lo que hablaba antes, que es este cambio de época, esta mirada, esta construcción de la norma constitucional desde una diversidad que no había ocurrido con antelación, nos va a llevar algún tiempo. Y a mí me pareció, yo apoyé la declaración hacia los presos de la revuelta, porque justamente este proceso constituyente se basa en un estallido social en que personas injustamente, me parecen, o no han recibido un trato adecuado de los poderes constituidos, o no se ha dado la celeridad necesaria al trabajo de los poderes constituidos. Pero el tema de el Gualmapu, el territorio ancestral del pueblo originario mapuche, es un problema mucho más complejo y que efectivamente hoy día lo debe abordar o el Poder Ejecutivo a través de políticas públicas o el Congreso Nacional a través de legislación, y que evidentemente no está en nuestras manos en lo inmediato. Yo espero que esta nueva constitución tenga un trato más adecuado hacia los pueblos originarios y les reconozca sus derechos fundamentales, que cree un Estado plurinacional y les reconozca realmente lo que el derecho internacional de los derechos humanos demanda, específicamente para los pueblos originarios. Y yo ya veo un cambio al interior de la Convención Constitucional, sí. Cómo nos referimos a ello, la existencia de acciones afirmativas. Yo tengo esperanza que ese cambio se va a producir con la nueva Constitución, pero luego hay que implementarlo y las constituciones no son textos, las constituciones son procesos. Nos vamos a pasar quizás una generación completa, 25 años, implementando este giro en la sala de máquinas a través de la nueva Constitución. Por tanto, efectivamente no está sobre los hombros de Elisa Loncón el arreglar el tema del territorio ancestral mapuche. A mí me gustaría mucho que ello ocurriera a través del trabajo de los poderes constituidos, pero evidentemente no es nuestra labor. Amaya, les quiero dejar lo que son las polémicas, las declaraciones conflictivas a un lado y entrar un poco a lo que tú estás yendo, y creo que es muy importante desde el lado propositivo de lo que se está desarrollando en la Convención Constitucional, el trabajo arduo que se está apuntando a algo que parte desde cero. Tú, de hecho, nos das un dato que yo también he visto en parte de las votaciones. Hay votaciones que se han dado por unanimidad, es decir, la gran diversidad, las visiones y algunas veces las críticas de un lado para otro que escuchamos cuando se da la votación, que eso va a ser relevante para entrar a los temas de fondo, han habido unanimidad. Obviamente van a haber diferencias y por eso también hay un reglamento que establece el tema de aprobar, rechazar o abstenerse, de parte de lo que está trabajando la comisión que coordinas. Pero ¿se ha visto una mayor apertura al diálogo entre las partes? Lo pregunto porque esto es bien inédito, tener una representatividad de lo que es Chile en un mismo lugar, que muchas veces, yo diría que pocas veces se da. Sí, mira, parte de eso lo puedo contar como una anécdota, una anécdota, pero es un tema muy importante. Hubo todo un debate inicial en la Comisión de Reglamento respecto de la posibilidad de la abstención, porque había una especie de malestar ciudadano en el sentido de que se daba un tema a votación, claro, y había un grupo que votaba a favor, un grupo que votaba en contra, pero también una cantidad importante de convencionales que se abstenían. En base a la discusión aquí hay que tomar parte, hay que tomar partido de una opción u otra y no de alguna manera no tener una opción como sucede con otro órgano.
o no manifestarla, porque Claro. puede ser que la tenga, pero no la quiera manifestar para no quedar mal con nadie. Eso. Bueno, se dio todo un debate, se presentó una indicación, una reforma a las reglas mínimas y finalmente votamos que quien se abstiene no va a formar parte del cuerpo electoral, del quórum de votación. Por tanto, quien se abstiene está presente, o sea, solo para ser parte del quórum de votación hay que ser presente y votante, Perfecto. o sea, votar a favor o en contra, y quien se abstiene sale del quórum. O sea, tiene un efecto político el abstenerse. Y mágicamente el resultado fue que ahora casi nadie se abstiene. De hecho, ayer, y aquí va la anécdota, votamos, en la mesa nos propuso normas en materia de ética y de reglamentación de presupuesto, y hubo una votación que fue por 154 votos a favor y una abstención. Y al lado mío se sienta Agustín Esquella, que se había abstenido en numerosos debates al inicio y que fue parte de la comisión, o sea, que es parte de la comisión de reglamento. Por tanto, estuvo en ese debate acerca de los efectos políticos de la votación a favor o en contra en términos del quórum. Y entonces termina la votación y sale una abstención y Agustín señala en voz alta, yo no fui. Y entonces generó aplausos en la mesa porque da cuenta de que es posible tener un debate en torno a algo relevante como el cuerpo electoral y el quórum y deliberar. Y me parece que él mismo se convenció que de cara a la ciudadanía era importante en aquellas ocasiones en que uno tenga una convicción manifestarla a favor o en contra. Sí, y es bien interesante esto porque se crea en este punto que tú dices, Amaya, un modelo nuevo, digamos, de votación, a lo que estábamos acostumbrados, al aprobar, rechazar o abstener. Y lo que creo que es súper positivo dentro de tu relato es que se llega a un consenso, porque había un sector que decía la abstención es necesaria, por ejemplo, cuando uno está muy involucrado en un tema y tiene que tomar cierta distancia. O, bueno, hay otros efectos que da la abstención, digamos, pero otro sector que dijo, no, aquí es apruebo o rechazo, aquí se llega a un término medio. Ok, usted puede abstenerse, pero esa votación no se va a considerar dentro del quórum completo. O sea, llegaron a un acuerdo con miradas totalmente contrapuestas sobre un punto que es bien relevante para las votaciones que van a venir después también. Mucho, y yo estoy de acuerdo que quien tiene un conflicto de interés seguramente no solo tiene que abstenerse, yo creo que Claro. estará Yo creo que inhabilitado para votar. conflicto de interés lo tenemos muy en la cabeza como algo meramente negativo. Muchas veces puede ser por una relación familiar o de amistad y hay una cercanía demasiado obvia con un tema. O sea, para eso también se ha establecido la abstención que se usa de distinta manera, digamos. Vamos a retomar el contacto con Amaya Alves, esta interesante conversación, coordinadora de la Comisión de Reglamento, a un mes del funcionamiento, de la instalación de la Convención Constitucional, distintos puntos, el trabajo que se está desarrollando. Tratábamos ahí también de hablar de lo que ha sido quizás las polémicas más públicas, pero también entrar a este trabajo de fondo que está desarrollando la Convención. Ahora sí volvimos. Amaya, muchas gracias por estos minutos. Y quiero ir a lo que te compete directamente, que es el reglamento. Yo lo decía al comienzo de esta conversación, es clave el reglamento para cuando se entre a los temas de fondo. Hay algunos sectores que dicen todavía no se ha entrado a hablar nada de la Constitución, pero sin reglamento y sin las distintas comisiones que se están desarrollando en términos de asignaciones, presupuestos u otras, tampoco se puede entrar al fondo. ¿El cronograma lo tienen establecido? ¿Cuándo ya podría haber un reglamento para entrar de lleno al trabajo de la nueva Carta Magna? Sí, estamos en la fase de las audiencias públicas. Tiene mucha audiencia hoy día, de hecho. Muchísimas, 130 aproximadamente, y la verdad que ha sido muy interesante porque han venido no solamente organizaciones sociales, universidades, quienes trabajan en temas de reglamento hace meses, sino también ciudadanos, sindicatos, organizaciones de pescadores. Es bonito ver cómo la ciudadanía se va involucrando en el trabajo de la Convención Constitucional. Luego tenemos exposiciones de los propios convencionales constituyentes en relación al reglamento, que entiendo que va a ser el día sábado. Vamos a tener que trabajar el sábado para poder avanzar. Y luego ya la próxima semana trabajo en subcomisiones. Vamos a tener 3 subcomisiones, una de relación con otras, como presupuesto, porque la verdad es que las otras comisiones provisorias también están trabajando normas reglamentarias en paralelo, así que vamos a tener que tratar de coordinar. Luego va a haber una subcomisión de creación de la norma constitucional, que va a ser muy importante, porque desde la iniciativa hasta la aprobación vamos a tener que analizar
¿no es cierto?, cómo se va a estructurar la creación de la norma constitucional, y una tercera comisión o subcomisión que va a analizar los órganos definitivos de la Convención Constitucional, la mesa, pero también las comisiones temáticas y justamente las inhabilidades, las incompatibilidades que pueden afectar a los convencionales, de manera tal que la creación de la norma constitucional sea muy legítima, sea muy transparente y no dé lugar justamente a lo que hablábamos antes, que son los conflictos de interés. Ahora, nadie duda de la participación ciudadana, que también es clave. De hecho, hay una comisión que justamente tiene que abordar cómo se va a dar este aspecto de participación ciudadana en la redacción de esta propuesta de nueva Constitución. Pero algunos pueden preguntarse por qué tienen que haber presentaciones de tantas organizaciones y actores sociales para el reglamento de la Constitución. ¿Por qué se da eso? Yo creo que simplemente coincidió en que es además la primera comisión que abrió audiencias públicas, y entonces yo creo que por un lado hay un interés ciudadano muy grande de ser parte del proceso. A mí me alegra mucho. Yo sé que es mayor carga de trabajo para nosotras, nosotros, pero yo creo que es un bonito momento ciudadano, hay que apreciarlo de esa manera. Es una forma distinta de hacer las normas constitucionales. Y claro, el cambio quizás espante un poco a los que están acostumbrados que esto sea un debate entre expertos, pero yo creo que esto es mucho más representativo y va a legitimar el trabajo de la Convención Constitucional. Así que yo acojo con alegría la participación ciudadana en la Comisión de Reglamento. Amaya Alves, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta conversación y todo el éxito en el trabajo que se viene en adelante. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, chao.